vamos a iniciar con las respuestas a las preguntas tipo X que nos hacían falta de las actividades que se han mandado después para este segundo semestre. Teníamos 4 todavía preguntas que nos faltaban a partir del junio 30, que no las alcanzamos a realizar en la clase virtual, y yo les dije que se las iba a grabar y les iba a enviar cómo era que se analizaban esas preguntas. Entonces miremos la pregunta 1, dice acá: a un pistón se le agregan 5 centímetros cúbicos de un gas a presión atmosférica constante, como se observa en la figura 1. Entonces hagamos la figura 1 acá, aquí la tenemos, pongámosle que está la figura 1, dibujémosle el émbolo, que es como una, con lo que aplicamos una inyección, una jeringa, y aquí adentro hay un gas. Posteriormente se aumenta la temperatura sin afectar la presión y se observa un cambio como se muestra en la figura 2. Entonces hagamos la figura 2, igual un émbolo. Miren que este émbolo lo estoy dibujando más arriba, el gas ya es mucho más amplio. Nos dice que aumentan la temperatura, entonces coloquémosle un triángulo que aumenta la temperatura. Miremos el volumen acá, 1, y miremos el volumen 2. Mire que cambia. Está la figura 2. Con base en la información anterior podemos concluir que la relación entre el volumen, la temperatura y el interior del pistón es. Si nosotros miramos acá, hay dos respuestas, A y B, y C y D, donde nos hablan de inversamente y directamente. Cuando a mí me hablan de inversamente, me están diciendo que si yo aumento algo, lo otro disminuye. Pero cuando me hablan de directamente, quiere decir que si aumento uno, el otro aumenta. Entonces nos dicen A, inversamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. No, si aumenta el volumen del gas cuando aumenta la temperatura, son directamente proporcional, no inversa. B, inversamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. No, eso sí es totalmente falso. Esta B por ningún lado. La C, directamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. Ah, bueno. Mire que cuando yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. Directamente proporcional, porque el volumen del gas aumenta cuando disminuye la temperatura. No, esto sí está equivocado. Entonces ahí ya pueden sacar ustedes sus conclusiones. Pasemos a la siguiente pregunta. Creo que por allá habíamos visto alguna partecita de esto. Miremos a ver si es la misma o es distinta. Entonces nos dice: puntos de ebullición normales a 1 atmósfera. Ya nos están diciendo la presión. Entonces nos dicen, ahí nos dan una tablita y nos dicen que la sustancia PET ebulle a 30 y la sustancia Q a 55. A 1 atmósfera de presión y en recipientes diferentes se deposita 1 mililitro de cada sustancia en recipientes diferentes. Entonces yo tengo un recipiente 1 acá y un recipiente 2 acá. Y en este tengo a P y en este tengo a Q, dos sustancias. La tabla nos dice que este ebulle a 30 grados centígrados y este ebulle a 55 grados centígrados. Bueno, y se espera hasta que una de las sustancias se evapore completamente. La primera sustancia en hacerlo es P, lo que indica que la presión de vapor de la sustancia, esta ebulle a 30 y este a 55, y este se evapora más fácil. Este se evapora más despacio, es decir, este tiene una presión de vapor muy alta, este tiene una presión de vapor muy bajita, el recipiente 2. Si este se evapora muy fácil, digamos que estas sustancias serían, por ejemplo, esto sería un alcohol y digamos que esto es agua. Un ejemplo, estamos poniendo un ejemplo. Entonces nos dice, la pregunta es, lo que indica que la presión de vapor de la sustancia A, Q es mayor que 1 atmósfera. No, estamos trabajando todos a 1 atmósfera. B, P es igual al de la sustancia Q. No dice que se evapora primero, entonces tampoco. P es menor que 1 atmósfera. Estamos hablando todos de 1 atmósfera.
P es mayor que la sustancia Q. Mire que ahí no, es si no mira la relación, no es mucho el concepto de química. Simplemente miramos la relación, la misma pregunta nos está dando la respuesta. Entonces ya ustedes la van seleccionando. Pregunta número 10. Foto 10 o presentación 10, la pregunta es la tercera. Entonces nos dice, se tienen 1000 mililitros de una solución, es decir, tenemos un recipiente con 1000 mililitros, o sea, 1 litro de una solución de KOH, eso es hidróxido de potasio, y nos dice que está al 0,5 molar y que tiene un pH de 13,7. Si a esta solución se le adiciona 1 mol de KOH, si después de que yo la tenga le agrego 1 mol, le agrego 1 mol de KOH, le estoy agregando más KOH, es muy probable que, ojo, un pH de 13,7, mire que si es KOH es básico, 0, 14, está la escala de pH, 7, esto es neutro, esto es ácido y esto es básico, y estamos hablando de 13 por acá, digamos que es por ahí, y yo le agrego a eso 1 mol de KOH, son 1000 mililitros, casi 1 litro. Recuerde que la fórmula de molaridad nos dice que es moles de soluto sobre litro de solución, y le estoy agregando 1 mol. Si yo le agrego 1 mol a esa sustancia, la concentración va a subir. El pH de pronto no sube mucho, no varía mucho, porque pues estamos en 13,7, ya para llegar a 14 pues es que 13,7 ya es casi de 14 un pH, pero la concentración de OH sí va a variar, entonces hay que ponerle cuidado a este o a este. Dice que permanezca constante el pH de la solución, o este permanece constante la concentración. Mire la fórmula, le estoy agregando 1 mol, entonces puede que la concentración varíe. Aumente la concentración de iones hidrógeno, no, esto no, estamos hablando de OHs, POH. Hay 3 opciones de respuesta. Permanece constante la concentración, nos va a variar porque estamos agregando 1 mol. Aumenta la concentración de OHs, claro. Permanece constante el pH de la solución. Si aumenta la concentración de OHs, este no puede permanecer constante. Entonces, para que por favor revisemos ahí la opción que sería. Y vamos para la última, donde nos dice que a un tubo de ensayo que contiene agua se le agregan 20 gramos de NaCl. Tenemos el tubito de ensayo y a este tubo de ensayo le vamos a agregar 20 gramos de NaCl, cloruro de sodio, sal de cocina. Y posteriormente se agita la mezcla y se observa que una parte, ojo que esto es agua, lo estamos disolviendo en agua, es como si usted en la casa cogiera un vaso y le echara una cucharada de sal. Se observa que una parte del cloruro de sodio agregado no se disuelve, permaneciendo en el fondo del tubo. Es decir, que en el fondo del tubo yo voy a encontrar algunas partículas de cloruro de sodio que no se disolvieron. Es válido afirmar que en el tubo de ensayo hay el agua y el cloruro de sodio conforman. Un compuesto no, porque tengo 2 compuestos. Ustedes ya vieron cuáles son los 2 compuestos. Un coloide no, por la consistencia que tiene. Pero sí puedo tener sustancias heterogéneas o sustancias homogéneas. Y recuerden que en la heterogénea yo puedo ver las fases, mientras que en la homogénea no se pueden ver las fases. Listo, entonces con esa pequeña explicación podemos sacar también cuál es la opción correcta en esta pregunta.
Con eso estamos dando por terminado las actividades que teníamos propuestas hasta ese momento, tipo ICFES. Las otras que nos quedan faltando, pues ya miraremos también en qué momento las vamos a trabajar en un momento aparte para no mezclarlas con esto. Cualquier pregunta me escriben al correo y por este medio pues les estaré dando respuesta a sus dudas. Muchas gracias.